Hola, ¿cómo están? Soy Kevin Arnold de la plataforma Coide.com. Vengo aquí trayendo la parte 3 de la programación orientada a objetos con C#. Pues como saben, en la segunda parte ya hicimos el ejemplo práctico de lo que es la abstracción y el encapsulamiento. Pues ahora veremos el tema de la herencia. Vamos a hacer esto bastante rápido, es un ejemplo bastante pequeño, pero yo creo que se entiende. Ya con esto vamos a entender mucho mejor de cómo podemos trabajar. Aunque no va a ser tan clásico como lo van a encontrar por algunas otras partes, vamos a hacerlo un poquito más técnico nosotros, pero eso en el sentido de que ustedes entiendan mejor el uso que le podemos dar en una aplicación real. Y obviamente pues en el tema de polimorfismo, que se viene en el siguiente post, vamos a seguir viendo herencia, por lo cual este video va a ser bastante corto para entender rápidamente en la práctica cómo usar herencia para que en el polimorfismo lo podamos ver aún mejor. Bien. Entonces, antes de empezar, les invito a pasar por coide.com. Pueden registrarse en la plataforma para estar al tanto de las publicaciones que voy realizando, como también puedan ser partícipes en el chat y comunicarse con otros usuarios para intercambiar conocimientos. Bien, dicho esto, yo creo que empezamos. Lo primero que les menciono pues aquí es que vamos a trabajar con el ejemplo anterior que hicimos en la segunda parte de la programación orientada a objetos. Pues como les había mencionado, trabajamos con la abstracción y el encapsulamiento, que este es el código que vimos justamente en ese post, ¿cierto? Por lo tanto, si no han visto ese post, lo cual vamos a usar el mismo código hasta cierto punto, simplemente les recomiendo que vean la segunda parte, que actualmente no se muestra aquí, pero cuando vean este video pues ya va a estar para que lo puedan buscar directamente, la segunda parte de la programación orientada a objetos. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Imagínense que eso es lo que tenemos, que les había explicado pues en el video anterior, nuestra clase persona, que lo habíamos abstraído con la información que requerimos para nuestro ejemplo y el encapsulamiento correspondiente para cada atributo que tenemos por aquí, ¿cierto? Entonces, la herencia, ya hablando directamente de ese tema, pues consiste en, como el nombre le dice, pues heredar, tal como lo expliqué en la parte teórica, ¿cierto? La parte 1, en lo cual les explico más a detalle la parte teórica de este concepto de herencia. Entonces pueden verlo por ahí. Entonces, para heredar, simplemente el comportamiento de una clase dentro de otra, como también podría ser los atributos de una clase dentro de otra, tendríamos que extender de una clase, con lo cual podemos definir en una clase padre ciertos atributos o ciertas acciones o métodos, por así decirlo, para que eso después pasen directamente a la clase hijo. Entonces, eso lo dije de forma teórica, bastante recalcado y explicado a profundidad, por así decirlo, ya verbalmente, ¿ok? Entonces, vamos a ver a la práctica, que es realmente lo que nos interesa más a muchos. Entonces, tenemos por ejemplo este dato que es fecha registro y fecha actualización. Imagínense que tenemos otra clase que hemos abstraído para representar a una entidad del mundo real. Por ejemplo, simplemente para el ejemplo, no, por ahora no tiene tal vez nada que ver con el caso, digamos que sea la clase carro, ¿ok? De una entidad del mundo real que es un automóvil, un carro. Entonces, yo para eso puedo crear rápidamente una clase. Ustedes se crearán una clase que sería, por ejemplo, C carro o C automóvil, vamos a poner, para muchos que tal vez por ese nombre lo conocen mejor, C automóvil, y le pongo agregar. Esto vendría a ser mi clase encapsulada, obviamente. Lo voy a hacer bastante rápido, por lo cual ya no tengo que explicar, ¿cierto? Algo que expliqué anteriormente. Le voy a poner, por ejemplo, un string que sea, no sé, marca, get y set, obviamente. Aquí le pongo otro prop, que sea un string, por ejemplo, se me fue aquí, string, ya no pasa, ahí está, color. Finalmente tenemos marca, color y un prop string modelo, simplemente para identificar los campos. Ahora, así como tengo pues mi encapsulamiento para la clase automóvil, que vendría a ser la abstracción que ya hice de una entidad, rápidamente para el ejemplo, también quiero almacenar la información que va a corresponder a la fecha que voy a registrar y la fecha que voy a actualizar. Por ejemplo, esto de aquí, lo cual yo podría copiarlo y pegarlo por acá. Entonces, ¿cuál es el pequeño problema con esto? Fíjense, acá voy a poner el using y lo dejo de esa manera. El detalle con esto es que, si se dan cuenta, yo podría tener más clases, podría tener muchas más clases. Puedo hacer persona, automóvil, no sé, una clase, se me ocurre deporte,
o n clases que podamos abstraer, pero yo quiero tener control de cuándo he registrado un objeto dentro de esa entidad abstraída o cuándo estoy actualizando, tal como lo habíamos definido aquí, ¿cierto? Un datetime.now para capturar la fecha actual. Pero fíjense que estamos repitiendo código. Estamos poniendo aquí fecha registro, fecha actualización. Tenemos una segunda clase, estamos poniendo fecha registro, fecha actualización. Y vamos a tener más clases de ese tipo en los cuales estaríamos repitiendo el código que podemos definirlo de una única manera, basado en el concepto de herencia. ¿Para qué? Yo defino una clase superior y hago que los atributos de esa clase, o también podrían ser métodos como les digo, pero para este ejemplo va a ser atributos, heredemos directamente para las clases hijas. Entonces fíjense, ¿cómo es que hago esto? Voy a borrar esto, fecha registro y fecha actualización. Yo sé que podemos hacerlo de una manera más elegante, basado pues en el concepto de herencia y obviamente con un código más reutilizable y no estar repitiendo códigos en todas partes. Entonces borro esos campos tanto para C persona como también para C automóvil. Borro esos campos para que no esté redundando en el código. Aquí en el automóvil using system pues ya no lo necesitaríamos, por lo cual lo borro. Aquí sí queda porque todavía tenemos un datetime para fecha de nacimiento. Entonces tengo estos dos y quiero implementar esos campos. Y fíjense, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo puedo crear una tercera clase que sea, por ejemplo, eso es C persona, C automóvil y le voy a poner C genérico. ¿Okay? O puedo ponerle algo más relacionado a lo que hace. C auditoría, por ejemplo. Puede ser mi clase de auditoría, obviamente para auditar de cuándo se está registrando o cuándo se está modificando o actualizando la información de cierta entidad o de cierto objeto dentro de la clase. Entonces le pongo C auditoría. Fíjense qué es lo que hago. Simplemente lo borro esta información que, como les digo, queremos trabajar con códigos limpios y un public al final. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, vamos a ver por acá. Fíjense cuidadosamente que como lo he borrado aquí en C persona y ya tengo borrado pues información obviamente, y en C automóvil también lo hemos borrado, van a ver que aquí en un programa, como ya hemos usado pues para C persona, estos campos fecha registro está saliendo error porque obviamente no existe dentro de la clase. Entonces, esta clase padre que va a ser C auditoría, yo podría ponerle la propiedad que le corresponde, que sería pues mi datetime, ahí está. Obviamente que va a ser fecha registro, y ya está. Y seguidamente la otra propiedad que sería pues obviamente el datetime para fecha actualización le pusimos, ¿cierto? Actualización, listo, fecha actualización. Entonces, fíjense, yo tengo aquí dos atributos que sé que lo vamos a usar en diferentes entidades, por lo cual yo puedo aplicar aquí herencia para que esta clase que tiene esos atributos lo herede. ¿A cuál? A estas dos otras clases que van a ser sus clases hijas. Entonces, ¿cómo es que yo hago para que esto herede? Simplemente de una forma muy sencilla. Public class C persona espacio 2 puntos, con lo cual se indica que pueda heredar. Obviamente también sirve para implementar interfaces, lo cual lo he explicado en los fundamentos de programación, lo pueden buscar ahí. Pero cuando yo pongo una clase, lo que hace simplemente de forma automática es heredar. Entonces le pongo 2 puntos, C auditoría. Listo. Lo hereda y a automóvil le pongo pues 2 puntos, C auditoría. También estoy heredando de la misma clase. Tengo una clase genérica que dispone después de los atributos que van a ser repetitivos para mis clases hijas. Y aquí simplemente lo heredo. Aquí también lo heredo. Y fíjense que aquí ya no va a salir error. Bueno, aquí sale un error fecha actualización. Supongo que lo he escrito mal, es lo único. Vengo por aquí. Ok, le puse con mayúscula aquí al principio. Es fecha actualización con minúscula. Y esta, fíjense, guardo los cambios y ya se ha corregido. ¿Se dan cuenta? Incluso me da una ventaja de que yo acabo de cometer un error. Simplemente lo corrijo en la clase padre y automáticamente en la herencia ya se está realizando el cambio pertinente para que tenga el comportamiento. Y ahora fíjense, si reconoce el atributo, ya no sale error y obviamente va a ser accesible también para escritura y lectura porque también lo hemos encapsulado aquí. Entonces estamos heredando, obviamente estamos usando el concepto de herencia bajo los atributos que podemos definir
en este caso atributos encapsulados para esas dos otras clases. Entonces tenemos esto, lo que es persona, hemos agregado pues un objeto persona a nuestra lista persona, un segundo objeto persona a nuestra lista persona y lo hemos recorrido, ¿cierto? Y más abajo, para ver que realmente funciona, vamos a crear un cAutomóvil, cAutomóvil igual a new cAutomóvil. Listo. Muy bien, vamos a llevarlo. Si quisiéramos hacer más de una instancia, pues lo llevamos aquí abajo para que tengamos un código un poquito más ordenado y que sea mejor o más legible, ¿cierto? Entonces le ponemos cAutomóvil, punto, tenemos los atributos marca, color y modelo. Ponemos marca, igual, digamos que sea, no lo sé, Toyota. Listo. cAutomóvil punto modelo, es cierto, lo que le sigue a color y modelo. Color que sea color negro, por ejemplo. En texto le hemos puesto también un tipo de string, negro. Y finalmente tenemos otro campo general que es c.modelo, que va a ser, por ejemplo, un i10. Y digamos que sea un i10. Listo. Ya está. Y fíjense, así como también he heredado en automóvil pues de cAuditoría, se supone que también tengo disponible estos dos atributos. Por lo tanto le pondríamos cAutomóvil.fecha registro y fíjese que aparece incluso en el autocompletado. Y le ponemos ahí tanto para fecha registro y modificación pues el datetime now, para que capture la fecha actual del sistema. Copiamos, pegamos eso y le cambiamos obviamente la clase a donde estamos asignando y el atributo. Y finalmente lo podemos poner, si quieren, pues ya lo pueden poner ustedes en una lista y agregar más, pero para hacerlo más rápido yo lo voy a hacer simplemente aquí, de forma directa aquí imprima. Ya no lo voy a poner en una lista, yo creo que ya esa parte lo han entendido. Por lo tanto, paso directamente a imprimir los datos en la consola, cAutomóvil.marca, para cada caso igual, color, modelo, fecha de registro y fecha de actualización. Aquí está el color, modelo, fecha de registro y fecha actualización. Y ya está. Entonces va a salir las dos personas con sus separadores y después el automóvil. Simplemente ejecutamos el programa y fíjense que aquí sale pues la primera persona, la segunda persona y el automóvil. Y para los casos correspondientes pues simplemente salen las fechas de auditoría, tanto de registro como de actualización. Por lo cual ustedes pueden apreciar que aquí estaríamos ya usando el concepto de herencia. Claro que es algo bastante simple, pero realmente muy útil, y un ejemplo creo que está bastante claro de cómo podemos darle el uso. Y simplemente aquí cabe recalcar que no solo se aplica para atributos. Por ejemplo, yo podría tener un método public void que diga saludar, y aquí podría poner un console.writeLine y que diga hola. Y al momento de poner este método para poder saludar, simplemente ese método también lo va a heredar las dos clases hijas, con lo cual es como que esos métodos estarían dentro de esta clase, ¿ok? Que esos métodos estarían definidos dentro de esta clase. Entonces yo creo que haciendo mención de eso ya me entienden, y justamente el trabajo con métodos basado en la herencia lo vamos a ver en el tema del polimorfismo, por lo cual simplemente no se desesperen con estos temas, vamos a verlo poco a poco y vamos a ver después ya unos ejemplos un poquito más prácticos y aplicados a un campo tal vez un poco más real, se podría decir. Entonces, de esta manera pues les dejo con el tema de herencia. Yo creo que con eso ya pues están entendiendo ya un poco más sobre en qué consiste los 4 pilares pues de la programación orientada a objetos. Pues dicho esto, les invito a que pasen por coide.com, puedan registrarse en la plataforma para estar al tanto de las publicaciones que voy realizando, como también puedan ser partícipes en el chat para que así puedan comunicarse con otras personas e intercambiar conocimientos. Pues dicho esto, ahora sí me despido y será hasta la siguiente.